Muchachos y muchachas guapísimos, guapísimas, bienvenidos a una semana más de nuestras clases de Ética 1. Esta semana nos toca tratar sobre me parece que es un tema bastante interesante. Ajá, es un tema que nos va a plantear un análisis muy particular sobre nuestra situación actual, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, que las pautas que cada uno de nosotros tenemos para brindar o para tomar ciertas decisiones? La semana pasada pudimos revisar específicamente cómo clasificaríamos estas acciones pensándolas desde una perspectiva de lo bueno y de lo malo, ¿no? Es decir, si mi intención es juzgar algo, entonces para juzgar ese algo lo clasifico en tres cosas, ¿no? En tres partes que evidentemente serían las que tengo por acá el día de hoy, ¿no? Que serían los tipos de acto moral, básicamente, que estaríamos hablando de un acto moral, un acto inmoral o un acto amoral. Pero si ustedes se dan cuenta y si lo piensan, si lo reflexionan, necesitamos un punto de partida, una línea base, una estructura desde la cual nosotros podamos decir que algo es bueno y que algo es malo. Ajá, es decir, para que nosotros podamos determinar un juicio, primero debemos de tener claro qué es lo bueno y qué es lo malo para saber si una acción en concreta lo es. Entonces, esta semana vamos a revisar exactamente esos parámetros, esos rangos, comparándolos un poco con el pasado, ¿no? Que desde dónde surge la moralidad, desde dónde surgen estas reglas o estas normatividades para pues regir, ¿no?, la conducta y el comportamiento de una sociedad en específica, y sobre todo también estaremos analizando la importancia de la estructura de estos códigos para el funcionamiento social. Es importante que reconozcamos que muchas veces o en muchas ocasiones hay, digamos que, motivos más allá de la ética para establecer códigos éticos o códigos morales. Y evidentemente eso permea no solamente en la ética y la moral de las personas, sino también tiene repercusiones económicas, políticas, sociales, culturales. Tiene una repercusión enorme y las iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pero bueno, por el momento espero que no tengan alguna duda. Este es el momento en el que ustedes escriben las dudas sobre tipos de acto moral. Yo espero que no haya ninguna porque creo que estuvo muy sencillo. Revisé los videos que me compartieron y la mayoría, si no es que todos, estuvieron súper de lujo. Los felicito, muchachos. Hubo algunos que estuvieron súper más allá de lo extraordinario. Hubo otros que habría que trabajar con su dicción, con sus maneras de explicar, pero evidentemente eso es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de que trabajemos, ¿no? De que hagamos las cosas desde la práctica. Entonces, creo que lo hicieron muy, muy bien todos, ¿vale? Vamos a empezar con esta semana, ¿vale? Vamos a revisar lo que fomenta nuestros actos morales, es decir, esa estructura, como les decía, esa base con la cual nosotros tomamos decisiones, ¿vale? Y evidentemente esa estructura son los códigos morales. Pero, ¿qué son los códigos morales? ¿No? ¿O qué es un código moral? Antes de que empecemos a revisar los códigos morales del pasado, me gustaría que pensáramos qué es un código moral. ¿Qué les suena, no? ¿Qué les dice un código moral? Básicamente, cuando hablamos de códigos morales, estamos hablando de reglas, normas, costumbres, imposiciones que nos brinda una sociedad determinada para poder juzgar nuestras acciones. Estas acciones no solamente rondan el campo de lo ético, estas acciones rondan el campo de la existencia misma de lo humano. Entonces, por ejemplo, podemos pensar si es bueno o malo hablar sobre dinero, o si es bueno o malo vestirnos de cierta manera, si es bueno o malo juntarnos con ciertas personas, consumir ciertas sustancias, escuchar cierta información, leer e informarnos sobre ciertos temas.
Todas estas cuestiones que nos van dando pautas para hacer o no hacer son los códigos morales. Y veremos hoy que en el pasado hubo ciertos códigos morales que permean y que fueron la base social de lo que hoy conocemos como el código moral, ¿no? Al finalizar la actividad, al finalizar esta actividad esta semana, ustedes tendrán que realizar un análisis sobre el código moral al cual están adscritos o el cual ustedes identifican como su propio código moral. Pero para iniciar, yo creo que es muy importante que revisemos el pasado para que lo comparemos con el presente y con base en ello podamos identificar realmente cuál es el código moral, ¿no? Pero bueno, resumiendo, es eso, ¿no? Un código moral es un conjunto de leyes, normas, pautas, tradiciones e imposiciones que nos determinan para actuar, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Si se dan cuenta, yo espero que ya ahorita estén haciendo como un trabajo, un ejercicio imaginativo para saber cuáles son esas cosas que en la actualidad a ustedes les dicen qué hacer y qué no hacer, ¿no? O qué deberíamos de hacer o qué se supone que está mejor hacer que otras cuestiones. Ya los iremos revisando, pero vamos a primero, como dirían en un canal de YouTube español, primero veremos algo de historia, ¿no? Y ¿cuál es la historia? ¿Con cuál vamos a iniciar? Vamos a iniciar con una pregunta, ¿no? Vamos a iniciar con una pregunta sobre los códigos morales. Me gustaría que me respondieran en la primera sesión sincrónica esta pregunta, ¿vale? ¿Creen que los códigos morales son determinantes para el funcionamiento social? Es decir, que los códigos morales ejercen una participación importante para la cohesión, para para el surgimiento de este funcionamiento social, para que todos nos llevemos bien, para que todos tengamos una convivencia mucho más armoniosa. Espero sus respuestas. Piénsele, piénsele, piénsele. Y vamos ahora sí a adentrarnos en los códigos morales del pasado, ¿no? El primer código que vamos a revisar es el código de Hammurabi. Les recomiendo que antes de que iniciemos o a la par en lo que están revisando este video, se vayan a la semana, ¿no? A la actividad de esta semana y descarguen el archivo de referencia. En el archivo de referencia van a encontrar más información sobre este y los otros códigos que vamos a ver, así como la definición de código moral. Eso les va a ayudar mucho para que puedan revisarlo, puedan leerlo, puedan analizarlo y ya con base en eso puedan entender un poquito de lo que voy a hablar a grandes rasgos en esta sesión, ¿va? El primer código que vamos a ver, el primer código de conducta fue el código de Hammurabi. Voy a quitar mi carita de esta bella imagen que les compartí y les chismeo. El código de Hammurabi se considera el primer código de la historia. Este es un código que fue escrito en Mesopotamia, ¿vale? Por el emperador de Mesopotamia, con el fin de que la gente pudiera observar cuáles eran las pautas de conducta esperadas para ellos y evidentemente que estas pautas nos ayudaran a vivir en sociedad. Una de las cosas más importantes que nos deja este código es su premisa principal. Para los mesopotámicos era muy importante que el daño, en caso de que hubiese daño, fuera resarcido de la misma manera. Y evidentemente, a partir de ello, surge este dicho de ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si tú me quitas, no sé, una cabeza de ganado, una vaquita o un puerquito, entonces, si tú me lo robas, entonces yo te tendré que quitar una vaquita o un puerquito, ¿no? O lo equivalente a eso, que evidentemente es literalmente hacer justicia por el simple hecho de lo que yo sustraje o lo que yo te hice o la manera en la que yo te afecté, pues evidentemente será la misma manera en la cual tú serás afectado por esa persona que tú afectaste. Parece un trabalenguas, pero no lo es tanto. Piensen un poquito en la frase, ojo por ojo, ¿no? Tú me quitas un ojo, yo te quito un ojo,
diente por diente, igualmente, ¿no? Entonces, esa es una de las principales aportaciones que nos deja el Código de Hammurabi. Y otra cuestión bien importante es que, además de ser, como les comentaba anteriormente, la primera o el primer código moral pensado, ¿no? O históricamente revisado como un código moral, es decir, como códigos de conducta. También una de las características más importantes es que se escribía y se tallaba en piedra. Esto no solamente era una cuestión histórica, porque no tenían papel, o bueno, me parece que ya trabajaban la técnica del papel los mesopotámicos, pero lo verdaderamente importante y por lo cual se tallaba en piedra era porque las normas son inmutables, así como la piedra, ¿no? La piedra no cambia, la piedra siempre permanece piedra, la piedra no se transforma. Pero, perdón, y justamente pensando en eso, los mesopotámicos hicieron las leyes dentro de la piedra precisamente con esta simbología abstracta de que las leyes no cambian, las leyes son y punto y se acabó, ¿no? Es una analogía bastante interesante porque veremos que poco a poco en el transcurso de la historia las normas y los códigos de conducta han cambiado enormemente. Pero bueno, revisen un poco más acerca del código de Hammurabi, que lo vamos a chismear más a detalle. Cualquier duda, cualquier pregunta, anótenla en sus cuadernos y la chismeamos en las sesiones sincrónicas, ¿va? Pasaremos ahora al siguiente código que vamos a ver, que es el código medieval. Este código de medieval es ya un código un poco más reciente, pero eso no significa que sea reciente, fue en la Edad Media, ¿no? En el oscurantismo, lo que nosotros conocemos como el oscurantismo. En esta época, evidentemente, eh, la, la principal forma de entender la ética y la moral, es decir, de actuar con base en unas reglas, precisamente era la religión, ¿no? La religión expresada en lo católico, por eso les puse ahí una Biblia, y también, ya lo leerán, de hecho aquí les dejo el cuadro, de las virtudes cardinales, son estas virtudes que nos guían para actuar, y los pecados capitales, que son como los pecados o la cosa más mala que los malos pueden realizar al hacer actos malos, ¿no? Que son estos pecados capitales, ¿no? Evidentemente, como les comento, las virtudes cardinales son estas directrices que ayudan al humano a practicar una vida con buen juicio, ¿no? Y a obrar de manera correcta, que les permitían hacer cosas chidas, cosas cool. Y toda esta lógica estaba fundamentada necesariamente en la religión, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, los pecados capitales, las virtudes cardinales y sobre todo toda la lógica moral está regida y fundamentada sobre este temor a Dios, sobre el cómo es que yo voy a representar cómo yo voy a representar o cómo yo voy a actuar si Dios me está mirando todo el tiempo. Entonces, las leyes de Dios son las leyes que me van a determinar mi conducta. Insisto, vayan a la lectura y ahí viene una cuestión mucho más amplia, pero para iniciar creo que es suficiente, ¿no? Pensar que en esa época no había escuelas, no había educación como la conocemos hoy en día, más bien todo el mundo iba a la iglesia, pero no todo el mundo leía, por ejemplo. Entonces, pues si yo ahorita, y si ustedes no supieran leer y ahorita yo les cuento un chisme que estoy leyendo de una hoja y les digo que esa es la verdad, pues ustedes sin educación y sin capacidad para confirmar lo que yo estoy leyendo, pues me van a decir, sí, sí, claro, sí, por supuesto, obviamente lo que está diciendo Alejandro, porque él es el cura, el padrecito, la máxima autoridad religiosa en este pueblo, en este espacio, pues evidentemente nos está diciendo la verdad porque él es un hombre de Dios. Ya veremos también las complicaciones que eso trae y sobre todo cómo permea eso en nuestra actualidad. Pero bueno, pasamos al último, que es el que más como que más tenemos cerca, porque surgió precisamente en nuestras tierras, y ese es el código
prehispánico. El código prehispánico, les puse aquí un códice porque los antiguos pobladores de México grabaron sus normas y sus formas de convivencia social a través de estos códices, así se les llama. Y estos códices expresaban justamente para lo que ellos representaban como bueno y como malo. Acá tenemos que pensar una sociedad jerárquica, una sociedad que estaba dividida en estratos, en clases, y que muy similar a lo religioso, muy similar a lo católico, aunque tiene ya sus grandes diferencias, pero muy similar a lo religioso, los sacerdotes eran los que comunicaban a los dioses estas ofrendas, por ejemplo, aunque en algunas situaciones algo estuviera pasando mal, ¿no? O que hubiera sequías o que algo no saliera, pues bueno, los pobladores acudían a los sacerdotes y estos sacerdotes les daban consejos para honrar a los dioses. Entonces, acá no era el temor a un solo dios, sino era las enseñanzas que los dioses nos iban dando para precisamente habitar nuestra tierra, que fuera nutricia. De igual manera, pensaban que era una cuestión 100% individual, ¿no? Que cada quien tenía que entender sus actos o tenía que comprender sus actos para realizarlos de la mejor forma, siguiendo precisamente los estándares morales de la época, ¿no? Que era una época muy, muy guerrera, pero también era una época jerárquica, es decir, que cada quien tenía su posición en la sociedad, ¿no? Esto a grandes rasgos lo que nos indica, ¿no? Lo que determina es que si se dan cuenta, a partir de esto, a partir de estas normas, ¿no? Tanto las prehispánicas, las medievales y las de Hammurabi en particular, van regulando no solamente el comportamiento social, ¿no? También les van dando una visión de la realidad que surge precisamente a partir de de este análisis socioeconómico. Es decir, si nosotros somos una sociedad y en la sociedad necesitamos pues que haya prosperidad para todos, es decir, que todos coman, que todos tengan agua, que todos tengan un lugar para vivir. Y por ejemplo, de repente llega alguno de ustedes y yo estoy en mi tierra, ¿no? Estoy en mi pedazo de tierra, estoy empezando a construir mi cabañita de madera y ustedes llegan, me la quitan y dicen, esto ahora es mío, nada más por mis polainas, por mis tanates, porque quiero. Evidentemente, pues eso genera conflictos, ¿no? Eso genera problemas. De igual manera, si ustedes me daban un costal de cacao y yo les daba, no sé, un costalito, un puñadito de granos de maíz, pues evidentemente era así como de, oye, compa, usted me está viendo la cara, ¿no? No vale lo mismo un costal de 10 kilos de cacao a un costal de 100 gramos de maíz. Evidentemente, si se dan cuenta, estas necesidades socioeconómicas también ayudan a que las sociedades se establezcan de cierta forma y que nosotros establezcamos normas como sociedad para regular ese tipo de comportamientos entre nosotros. Hoy en día eso pasa también, ¿no? Es decir, la actitud de no robar no es porque robar sea realmente malo. No les estoy motivando a que roben, muchachos. Lo que les estoy diciendo es que robar es un acto malo porque te estás ganando las cosas de una manera que la sociedad no acepta que te las ganes. Es decir, si yo trabajo 8 horas para comprarme esta computadora y llega Pedrito, ¿no? Y Pedrito me la quita, en realidad estamos obteniendo la misma cosa y quizás tengamos el mismo progreso. Sin embargo, para la sociedad en la que nosotros vivimos, es más injusto que no trabajes y que te la robes a que trabajes y que no te la robes, que la compres con tus propios beneficios del trabajo. Entonces, dense cuenta cómo también estas estructuras socioeconómicas y estos intereses de desarrollo social, económico y político ayudan a generar normas, ayudan a generar reglas de convivencia social, ¿no? Que, por ejemplo, yo acá que vivo en un fraccionamiento de edificios,
que cada uno de nosotros tenga un cubículo, un espacio de estacionamiento y no pueda estacionarse en otro lado o no pueda estacionar a todos sus amigos o conocidos en otros lados, nada más porque se me hincha la ojera del lado izquierdo, pues evidentemente eso es para regular nuestro comportamiento social y por los intereses que tenemos sobre los objetos que llamamos propiedad privada, ¿no? Entonces, hay unas cuestiones acá bastante interesantes, no solamente históricas, sino también de reflexión sobre por qué conocemos lo malo como malo y sobre todo qué es lo que nosotros hoy en la vida normal, en la vida regular, conocemos como malo. Aquí es donde yo les lanzo la pregunta. Después de esto y de revisar el documento que les compartí, ¿ustedes qué creen que sea o cuál creen que sea el código de conducta moral o el código ético, código moral que los rige actualmente? ¿Cuál será? ¿A cuál están adscritos? Porque seguramente están adscritos o siguen o respetan algunos varios, pero el principal, ¿cuál creen que sea y por qué? ¿Por qué lo siguen? ¿Por qué no lo cuestionan? ¿Cuál es la necesidad de ese código? Me parece un tema bastante interesante que creo que podamos discutir y que vamos a poder sacar bastantes hilos para deshilachar esta cuestión y que al final pues ustedes o se vuelvan anárquicos, rebeldes sin causa y unos rock and rolleros como los conocían allá por los 70s o se conviertan en unos ángeles puros del cielo y se pongan a actuar con base en los mandamientos y o en las normas que su religión o su sociedad les dictamine sin cuestionarlas. Simplemente son porque son. Es lo interesante, ¿no? Acá veremos pues en qué lugar se encuentran ustedes después de este análisis. ¿Va? Insisto, vayan a ver el documento, no se les olvide, es sumamente importante y ya nada más para finalizar les chismeo. Esta semana van a tener que realizar para entregable un cuadro comparativo. Yo ya lo hice, ya se los compartí en la lista de cotejo. Debajo de la lista de cotejo se encuentra ese cuadro comparativo que hay que rellenar con estos tres códigos, ¿no? Con la información que ustedes pudieron obtener de estos tres códigos, con la información que yo les compartí creo que es más que suficiente. Sin embargo, si ustedes quieren ir a investigar un poco más, pues adelante que mejor. Infórmense, sean más cultos, más inteligentes y más críticos. Y por último, vamos a reflexionar sobre el código moral que nos permea o al cual estamos adscritos en la actualidad. Ese lo revisaremos en la segunda sesión sincrónica de esta semana y eso evidentemente nos proporcionará las evidencias para generar una reflexión adecuada. ¿Vale? Dudas, preguntas, cuestionamientos, chismes, etcétera, etcétera, ya saben en dónde contactarme directamente los mensajes de Moodle y pues yo les deseo que tengan una excelente semana. Ya estamos casi en estas épocas de Halloween, que a mí no me falta disfrazarme, ya soy feo de por sí, ya parezco monstruito con estas ojeras, pero espero que ya vengan y que podamos comer muchos dulces, disfrutar del pan de muerto y disfrutar del chocolate abuelita con piloncillo y hecho con molinillo. Si no saben qué es eso, pregúntenle a sus mamás. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho, sean muy felices y nos vemos muy pronto. Bye, 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 bye. Adiós, 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 adiós.